Artes Aplicadas reabre sus puertas. Intégrate a nuestros talleres, aprende y profesionalízate. Te esperamos en calle 38, esquina Aureliano Ramos, Colonia El Sol. Aprende carpintería, cerámica, ebanistería, escultura de metales, robótica, origami, cocina, diseño de modas, sastrería, escultura y vaciado, grabado y muchas actividades más. Horario de atención, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Mayores informes a través de la página de Facebook, Centro Municipal de Artes Aplicadas. El tiempo de los Censos Económicos 2024 está en marcha. Entrevistadores del INEGI ya están visitando los negocios para conocer cómo aportan en el engranaje que hace avanzar a México. Recuerda, la información es estrictamente confidencial. Solo se usará para fines estadísticos y no se compartirá con ninguna otra entidad gubernamental. Es hora de participar. El tiempo cuenta y tu negocio también. Censos Económicos 2024, INEGI. Música, noticias, información importante para ti y mucho más, aquí en Radio Nesa. Hey, aquí Fanfic, un saludo para Radio Nesa, ya saben, transmitiendo siempre lo más chido. Dale like, Radio Nesa Oficial, en Facebook. Aquí en Radio Nesa, la radio multicultural. Bienvenidos a Mundo Enigma. Pues vamos a hablar acerca de los fenómenos físicos y enigmas del misticismo. Vamos a pedirle a Daniel Torres esta mañana que nos haga favor de abrirnos la mansión del misterio esta mañana para entrar hacia el pasillo de los enigmas del misticismo. ¿Qué son las prácticas místicas? Bueno, pues es todo eso que rodea nuestra comprensión común, que rodea nuestra comprensión de qué son los aspectos que no entendemos por medio de la mera lógica. Entonces vamos a pedirle que nos abra la mansión del misterio para ir comenzando con estos fenómenos misteriosos, con estos fenómenos que la ciencia no ha podido explicar de una manera amplia. Y bueno, ¿alguna vez han sentido una presencia inexplicable en una habitación vacía, amigos de Mundo Enigma? ¿Alguna vez han percibido este tipo de sensación, que estén ustedes en una habitación vacía y que de repente perciban como la presencia de algo, de alguien que inexplicablemente se siente como si alguien estuviese junto a ustedes? ¿No han tenido ese tipo de percepción? ¿O han presenciado algún evento que desafíe las leyes de la física? ¿O han soñado con lugares o personas que luego descubren que son reales? De repente hay sueños donde uno ve el rostro, las facciones de alguien, las características de alguna persona que después se encuentra en la realidad. ¿Les ha sucedido eso? Si es así, no están solos. A lo largo de la historia de la humanidad se han visto este tipo de fenómenos que han fascinado, estos fenómenos físicos inexplicables y estos enigmas del misticismo. En este programa exploraremos misterios y buscaremos respuestas a las preguntas que han intrigado a la humanidad durante siglos. Acompáñenos en este viaje a través de lo inexplicable, donde la ciencia se encuentra con lo paranormal. Entrevistaremos a algunas o encararemos algunas entrevistas escritas que hemos encontrado por ahí, y analizaremos casos reales y discutiremos las últimas teorías sobre estos fascinantes fenómenos. Por decirlo menos, hablamos de fenómenos que generan, que causan una gran fascinación en nuestra vida diaria. Este tipo de fenómenos, evidentemente, tienen una carga de misterio, tienen una carga de enigma, y de eso nos encargamos nosotros, amigos de Mundo Enigma, Misterio Digital. Su amigo y servidor Tomás López esta mañana está aquí con ustedes, de eso nos vamos a encargar.
de hablar sobre este tipo de fenómenos físicos que provienen del misticismo. Saludamos a Cristian López Vega esta mañana, que está aquí viendo la transmisión. Les presumo que es mi hijo, que tiene su programa también en Sin Línea MX. Precisamente ayer fue su programa. Están teniendo un gran éxito y es interesante, ¿no? Sobre aspectos de política y todo eso. Pero bien, a nosotros lo que nos compete en este momento, en lo que estamos entrando, es en esta parte de la fenomenología de estos asuntos, de estas otras realidades. Recuerden que nosotros siempre estamos aquí asomando a otras realidades para mejorar nuestro presente, y esto es lo que estamos nosotros haciendo, lo que estamos nosotros trabajando en este momento, en este día, a esta hora, entrando en ese mundo que donde todos podemos entrar, donde todos podemos acceder, pero a mucha gente no le parece sensato hablar de este tipo de cosas, quizá porque tienen convicciones de otro tipo, porque tienen algunos prejuicios respecto a aquello que no se puede explicar o que no se puede comprender de manera lógica. Pero vamos entrando a este mundo. Vamos a ver qué sucede tras la apariencia convencional de la vida. ¿Estás listo para abrir tu mente a nuevas posibilidades, amigo de Mundo Enigma? ¿Estás preparado para desafiar tus creencias y adentrarte en un mundo de misterio y asombro? Entonces pon atención y enciende tu mente. Únete a nosotros en este programa, en esta apasionante aventura. No te pierdas ni un minuto de esta gran aventura, de esta exploración que estamos haciendo aquí en Mundo Enigma de los fenómenos físicos del misticismo. Esto te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre las realidades. Sabes que tu amigo y servidor Tomás López te invita a que asomes a esas realidades, a esas otras realidades, para mejorar el presente. Y bueno, si te gusta la transmisión, si te está pareciendo, si te parece interesante el tema, danos like. Si no lo ves ahora mismo, puedes aquí mismo encontrar la repetición, encontrarlo en cualquier momento que decidas verlo, o en nuestros canales espejo, en YouTube Mundo Enigma, en Instagram Tu Mundo Enigma, en iVoox y Spotify. También tenemos nuestros podcasts con estos y otros contenidos, y pues estamos ya abriendo entonces este tema, y vamos a comenzar con uno de los hombres que exploraron de una manera muy acuciosa, muy interesante, muy práctica, muy rápida, no rápida, sino muy, digamos, muy a fondo, esa es la palabra, muy a fondo, el fenómeno del misticismo y sus repercusiones en los aspectos humanos. Este personaje, un gran personaje, un hombre de la intelectualidad y de la ciencia de Norteamérica a inicios del siglo pasado, en 1902, surgió este libro que escribió este personaje, que se llama Variedades de Experiencias Religiosas. Este hombre, William James, se abrió a este mundo siendo psicólogo, siendo un profesional en esa rama. William James se abrió a la exploración de diversos fenómenos físicos que él descubrió y fue viendo que están asociados a las experiencias espirituales. Este gran investigador, padre de la psicología americana, considerado como el padre de la psicología americana, relata en sus pláticas en la Universidad de Edimburgo, porque este libro se creó a raíz de una serie de pláticas que este hombre, este gran psicólogo, William James, desarrolló en la Universidad de Edimburgo. Dicho sea de paso, fue el primer norteamericano que fue a dar una plática procedente de América, porque generalmente era al revés, los europeos venían a América a dar pláticas. Bueno, pues en este caso William James, con esta aportación, con estas variedades de experiencias religiosas, fue a Europa, fue a Edimburgo a dar estas pláticas. Fueron 20 pláticas, y en ellas, porque el fenómeno pues, es bastante amplio, y en ellas fue después
tomada la información, fue después tomada y convertida en el libro que estoy mencionando, que se llama Variedades de Experiencias Religiosas. Este gran investigador, les decía, pues habló, dice algunas cosas, por ejemplo, sobre la transfiguración del cuerpo, donde en algunos casos, en éxtasis religiosos, las personas experimentan una sensación de elevación y transfiguración física. ¿Qué es esto? Bueno, pues significa como si sus cuerpos estuviesen llenos de luz, pero no de una luz convencional, amigos de Mundo Enigma, no de una luz común y corriente, como si estuvieran llenos de una luz divina, dicen los que han experimentado este tipo de fenómenos, como si estuviesen siendo llenos de la luz divina, percibiendo un cambio en su propia apariencia física. Aquellos rasgos que habían parecido rasgos hoscos, rasgos que les habían marcado por las tragedias, por la tristeza, por la problemática de la vida diaria, los había endurecido sus rostros, había generado sequedad en su piel, etcétera, etcétera. De repente, con estos fenómenos de la transfiguración producto de una experiencia espiritual, sus rasgos físicos parecían cambiar, parecía volverse un rostro más amable, parecían tener una distinta luz incluso en su rostro, parecían dice este gran investigador que su piel presentaba una lozanía distinta, a decir de los testigos, una lozanía totalmente nueva, que se veían refrescados, que se veían llenos de energía, que se veían fuertes. Aquellos que habían entrado en cierta decrepitud y cierta dureza y cierta angustia generada por por los avatares de la vida, por las circunstancias de la vida. Entonces, estas personas se percibía un cambio en su apariencia física. Existen también cierto tipo de fenómenos sensoriales, dice James. Las experiencias religiosas pueden ir acompañadas de fenómenos sensoriales o místicas, religiosas o místicas, llamémoslas así. Pueden ir acompañadas de fenómenos sensoriales como visiones, voces o la percepción de olores dulces y sonidos armoniosos. ¿Qué son las visiones? Bueno, pues de repente tener en algún sueño, alguna revelación, tener de repente dentro de la imaginación, en el diario cotidiano de la vida, tener de repente alguna percepción distinta a lo que está sucediendo, una superposición, digamos, de la realidad, como si usted de repente estuviese viendo una ciudad o un paisaje, y de repente ese paisaje se transformara en otro dentro de su imaginación, superponiéndose a lo que usted está viendo. Entonces esto es una especie de visión, de quizá incluso premonición, generada por una circunstancia de un fenómeno místico, de un fenómeno de este tipo, de estas características. Había en estas variedades de experiencias religiosas la narración de una persona que iba caminando y veía correr ríos de sangre en las calles, donde años atrás había habido una tragedia enorme por disputas religiosas. Entonces, este personaje, que no sabía lo que había sucedido ahí, a través de una experiencia mística, tuvo ese tipo de visión. O voces que le indican a la gente, que le indican a las personas alguna circunstancia distinta, ¿no? Que le dicen que haga o que no haga alguna actividad, que entre o no entre a algún lugar, que en fin, todas estas especies de instrucciones que algunas voces le pueden dar. Una cosa son este tipo de voces, y otra cosa muy distinta son las voces que se generan con los padecimientos mentales. Este no es el caso. Aquí William James habla de las voces que experimentan las personas que han tenido experiencias místicas, experiencias espirituales, experiencias religiosas. También habla de que se perciben olores dulces y sonidos armoniosos que no tienen una fuente externa identificable. Es decir, que de repente usted entra a algún lugar y empieza a percibir el aroma como de rosas, como de jazmines, como de una vegetación dulce y agradable. Y son percibidos únicamente por el individuo que está en un éxtasis producto de estas experiencias místicas. Yo debo decirle que a mí alguna vez me sucedió algo así. En un momento dado, yo entré a un lugar, venía precedido de
de ciertas circunstancias que habían generado en mí una experiencia de este tipo, una experiencia mística, con otro tipo de manifestaciones que algún día les podré contar ampliamente, pero ahorita no, por cuestiones de tiempo y del tema. Y yo percibí aromas, olores dulces y armoniosos en un lugar que para nada, crean ustedes que tenía este tipo de olores. Al contrario, era un lugar que no tenía olores muy agradables. Y seguramente yo estaba pasando por un estado de estos extáticos, de éxtasis, pues. Ahora, hay otros que son movimientos de levitación. Algunos místicos describen sentimientos de levitación o de estar suspendidos en el aire durante sus experiencias religiosas intensas. ¿Qué es la levitación? Es vencer las leyes de la gravedad a través de una experiencia mística. Esto parece increíble, parece imposible, pero había un religioso, San Cupertino, que cuando rezaba, la mayor parte de la gente que lo vio, que estuvo con él en el convento donde él habitaba, dice que este hombre de repente se elevaba del lugar donde estaba sentado, donde estaba acostado, con su túnica esa que usan los religiosos, los monjes, y de repente se levantaba del piso del lugar donde estuviera haciendo sus rezos, y se veía levantado por una fuerza sobrenatural fuera de control del cuerpo físico. Fíjense cómo estas cosas muchas veces son inexplicables, o generalmente son inexplicables, y no hay muchas evidencias de esto, porque generalmente son en lugares con estas características místicas o religiosas. Las experiencias religiosas intensas pueden manifestarse físicamente, afectando la percepción sensorial, o sea, usted va a percibir la realidad de otra manera, y afectando también su estado físico. El estado físico del individuo y su percepción sensorial, la percepción de sus sentidos, puede verse alterada en una experiencia de este tipo, en una experiencia espiritual. Ahora, si les interesa profundizar en este tema, yo les sugiero que accedan a este texto de William James, el de variedades de experiencias religiosas, que incluso está disponible en internet, por ahí lo pueden encontrar como PDF y todo esto, y ahí hay una gran cantidad de narraciones respecto a esto. Ahora, vamos a ver tal cual alguno de estos relatos, uno de estos relatos que son de los más significativos de este libro de variedades de la experiencia religiosa, de un hombre llamado George Fox. A lo mejor a ustedes les suena el nombre. George Fox es el fundador de los cuáqueros. Seguramente han escuchado ustedes acerca de los cuáqueros. Los cuáqueros eran una orden religiosa, una facción religiosa que se formó después de una experiencia mística que tuvo este hombre de nombre George Fox. Y bueno, nos vamos a ir a un corte de estación, amigos de Mundo Enigma, y regresando vamos a leer la narración que tengo aquí anotada de este personaje de George Fox, de lo que le sucedió y que dio origen a la formación de los cuáqueros. Vamos a un corte de estación y regresando vamos a ver la narración de George Fox. Radio Nesa regresamos con todo. No te despegues y sigue toda nuestra programación. El DIF Nesa, más que un lugar, es un espacio de unidad. Aquí, el compromiso es estar siempre de tu lado y juntos ayudar a quienes más lo necesitan. Contamos con servicios médicos, asesorías, programas, talleres y mucho más. En esta nueva administración, estamos listos para atenderte. Visítanos. Por amor a la familia, en Nesa, el DIF contigo. En
INESA estamos comprometidos con tu seguridad. Ante cualquier emergencia, comunícate a la Dirección de Seguridad Ciudadana al 5743-4343. Estamos para atenderte. INESA, la policía está de tu lado. Gobierno Municipal. Somos ideas y todos tenemos algo que decir. Somos multiculturales. Radio Nesa, la radio multicultural. Se concentra en Avenida San Ángel, Colonia Vicente Villada. Código postal 57710. En el Instituto Municipal de las Bellas Artes de Ciudad Nezahualcóyotl. Radio Nesa, la radio multicultural. Dale like. Radio Nesa Oficial en Facebook. Ya regresamos, amigos de Mundo Enigma, a esta interesantísima experiencia acerca de los fenómenos físicos generados por la experiencia espiritual, por las experiencias místicas, por las experiencias religiosas. Y les decía, bueno, pues George Fox fundó el movimiento cuáquero, un individuo común y corriente que de repente tuvo una visión, tuvo una experiencia mística, y a raíz de ahí se inspiró para fundar un movimiento, una doctrina religiosa unitaria, esto en Inglaterra a mediados del siglo XVII, sin culto externo ni jerarquía eclesiástica, que se distingue por lo llano de sus costumbres, es decir, no son sofisticados en sus costumbres, en sus ritualidades, en sus ideas, en su forma de conducirse hacia el misticismo. Y bueno, pues se distingue por ser un movimiento de características muy sencillas en la práctica, y que en principio manifestaba su entusiasmo religioso con algunas reacciones físicas. Fox, este hombre que creó este movimiento, dice que de repente tenía temblores y una exaltación inusual en el siglo XVII. Esto no tiene, les digo, jerarquía eclesiástica ni nada de estas cosas. Dice George Fox en el libro de variedades de experiencias religiosas, y se los leo tal cual, dice que el fundador de la Sociedad Religiosa de los Amigos, también conocidos como los cuáqueros, decía: cuando todas mis esperanzas en los hombres se fueron, o sea, estaba prácticamente derrotado, cuando todas mis esperanzas en los hombres se fueron, para que no tuviese nada afuera de mí que me pudiera ayudar, entonces oí una voz que me decía: hay uno, sí, uno. Y él menciona a Jesucristo, que puede hablar a tu condición. Y cuando lo oí, mi corazón se alegró. Luego el Señor me hizo ver por qué no había nadie más que pudiera ayudar a salir de esta situación. Nadie podía hablar para que saliera de mi condición, a saber que era para que pudiera darle a él toda la gloria, porque todos están destituidos de la gloria de Dios, dice él. Y vi que Cristo Jesús ilumina a todo hombre que viene al mundo. Empezó a citar estos versículos: y que por esta luz los hombres ven su pecado y su Salvador, y Dios sobre en ellos conforme a su medida. Y vi que la gracia de Dios que trae salvación ha aparecido a todos los hombres, y que a esta luz el Espíritu de Dios se revela en el hombre, y cuando ama, esta luz me guía a la gracia y a la verdad. Y ahí se hallaba el estado verdadero y el cambio verdadero, dice Fox, y ahí se hallaba el estado verdadero y el cambio verdadero. Pero ellos, que no se habían separado del pecado y de las transgresiones, no llegaban a conocer esta luz. O sea, se refiere a las demás personas, a los demás individuos, que dice él que no habían llegado a entender, a conocer esta luz que a él lo estaba iluminando. Dice, ahí se hallaba este verdadero cambio. Dice,
y vi que había una gran distinción entre lo que pretendía ser luz y lo que era verdadero, pues aquello que es verdadero vendría a ser conocido de Dios y no solo a través de los hombres, y ve que ninguno podía decir quién era el Señor, ninguno podía decir que Jesús era el Señor, sino por el Espíritu Santo, dice él, y la revelación de Cristo por el Espíritu de Dios me dio la palabra de sabiduría, que es el principio de la verdadera sabiduría, la que es pura, primero pacífica, benigna y llena de misericordia. Bueno, pues aquí podemos ver que la desesperación y la desolación de George Fox describe un estado de total desesperación en el que ninguna ayuda externa pudo ofrecerle ningún alivio y ningún consuelo. Estaba en ese estado. Ese es uno de los comunes denominadores de este tipo de experiencias, cuando la gente ha perdido toda esperanza, cuando la gente se ha rendido ante el agobio de la vida, cuando se ha quebrado en esos momentos de gran desesperación y desolación. Y en esos casos ha aparecido la revelación divina. En el momento de máxima desesperación, George Fox, en este relato, vemos que escucha una voz que le dice que solo Jesús, Cristo, puede hablar a su condición. Este momento de revelación le trae una profunda alegría a este hombre, lo saca del estado de postración en el que se encontraba, y él empieza a comprender, entiende que su falta de ayuda externa fue para llevarlo a darle este nuevo estado de conciencia, para que reconociera su total dependencia de la gracia divina. Él siente y lo experimenta así, y forma su comunidad de los cuáqueros. Experimenta una visión en la que comprende que este avatar, Cristo, ilumina a todo hombre, revelando su pecado y su Salvador a través de su luz, dice él. Él ama esta luz, es guiado por la gracia y la verdad, dice él, experimentando un verdadero estado de cambio y de crecimiento espiritual. Ahora, logra distinguir ya, según su narración, entre lo falso y lo verdadero, entre lo que es la luz y la oscuridad, con mucha claridad. Distingue entre estas dos cosas, la luz y la luz verdadera, que viene de los mundos superiores, que no es la luz del hombre, sino es la luz de los mundos superiores. Entonces él reconoce el señorío de Cristo, reconoce que nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo, y esta revelación le da la verdadera sabiduría espiritual. Y Fox se dedica a hacer el bien. La revelación de Cristo lo saca adelante, le da sabiduría, según data aquí o según se relata en esta narración, y lo llena de misericordia. Ahora, el misticismo es una experiencia espiritual o religiosa o mística, como ustedes quieran llamarle, profunda, que a menudo se describe como la unión con una realidad última, con una realidad profunda, con una realidad mayor, divina o trascendental. Sin embargo, algunos fenómenos físicos o a veces se asocian con las experiencias místicas. Hay una lista de fenómenos, hay un conjunto de fenómenos físicos que se relacionan con el misticismo. Por ejemplo, lo que le llaman los entendidos el éxtasis místico. Es un estado alterado de conciencia en el que una persona, como en la narración esta de Fox, experimenta una intensa felicidad, una conexión espiritual o una unión con lo divino. Puede estar acompañado por la pérdida de la percepción del tiempo y del espacio. Es decir, cuando uno entra en éxtasis, una cosa es entrar en meditación y la otra es lograr entrar en un éxtasis. Cuando uno entra en un éxtasis, se pierde la noción del tiempo y el espacio. No se sabe, como esos grandes meditadores de los Himalayas o gente que dedica mucho tiempo a este tipo de actividades espirituales, de repente pierde la noción del tiempo y el espacio. Fenómenos místicos como sensaciones de ligereza, de como que se va volviendo más ligero el cuerpo, aparece un calor corporal, mucha gente experimenta sensaciones de calor. De repente vienen llantos imparables, inexplicables, empieza la gente a llorar por nada, entró en una especie de éxtasis, risa o llanto sin motivo aparente. Estas son algunos de las características de este tipo de fenómenos, para que usted pueda identificarlos más claramente si es que ha vivido alguno de estos fenómenos. Las experiencias de éxtasis
que es esta elevación que le decía, y hay otro estado que los místicos conocen como kenosis, que es el vaciarse completamente, el quedar completamente vacío de sí mismo, vacío de egoísmo, vacío de pretensiones, vacío de deseos, quedar completamente vacío. Esto ha sido documentado por varios autores en el campo de la mística y la espiritualidad. Hay una autora, Edith González Bernal, se llama, me parece, que es una de las estudiosas que han explorado más estas experiencias. Aquí, ella en sus textos, describe el éxtasis y la kenosis. Hay casos documentados sobre estas cuestiones. Les decía, el éxtasis se refiere a una experiencia en la que el individuo siente una unión intensa y profunda con lo divino. Se une el hombre con su creador. Este estado se caracteriza por una sensación de trascendencia y arrobamiento. Por ejemplo, hay textos de Santa Teresa de Ávila, una mística española del siglo XVI, que habla de numerosas experiencias de éxtasis en su autobiografía. Ella lo intituló El libro de la vida, y ella decía en alguna forma, decía, era grande la pena que llevaba porque me parecía que no había de hacer más que irme, y esto con gran gozo del alma. Viéndome yo en este estado, me parecía se me acababa el alma, estaba toda desfallecida, sin poder bullir manos ni pies, sino que toda estaba como hecha pedazos en un gozo grandísimo y con un gran sosiego y quietud de todas las potencias, que no atinan más que a estar gozando de Dios. Es un dolor sabrosísimo, y aún es disparate decir dolor porque da a entender pena. Es un desmayo acompañado de deleite. No siente el alma mayor contento ni regalo. Fíjense lo que esto decía Santa Teresa de Ávila. Y hay el otro estado, eso decía respecto al éxtasis, respecto a la kenosis, que es vaciarse, es un vocablo griego que proviene de keno, que significa vaciarse. Es un concepto teológico que se refiere al acto de vaciarse de sí mismo, de la propia voluntad, para dejarse llenar por la voluntad divina. Este concepto se encuentra en las escuelas místicas cristianas y en las tradiciones orientales. Recuerden el gran vacío, la nada, ¿no? Es necesario encontrar ese gran vacío, dicen los budistas, para poder conectar con el todo. San Juan de la Cruz, otro místico español del siglo XVI, en esa época hubo algunas narraciones en el siglo XVI sobre estas cosas. Describe la kenosis particularmente en la noche oscura del alma. Dice él en una poesía que intitula La noche oscura del alma, dice: en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada. Estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura. A oscuras y en las celdas, estando ya en mi casa sosegado, en la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Esa es su descripción de la kenosis, del haberse vaciado completamente de todo esto. Y bueno, decíamos de esta Edith González Bernal, que investigó y documentó experiencias de éxtasis y kenosis en algunos de sus trabajos. Tiene un libro que se llama La experiencia mística, a propósito de todo esto que estamos hablando en la vida religiosa y en los místicos. Y bueno, pues hay algunos casos de los que han experimentado este tipo de cosas. Un monje moderno dice haber experimentado durante la oración contemplativa una sensación de ser llevado más allá de su propia identidad. Fíjense, más allá de su propia identidad, sintiendo una profunda unión con el universo y con lo divino. Describió esta experiencia como un desbordamiento de amor y paz, donde el sentido de su yo se desvanece completamente, permitiendo que la presencia divina llenara todo su ser. Este estado de kenosis le llevó a una comprensión más profunda de la humildad y la entrega total a la voluntad de un ser superior, de un poder superior, de un Dios. Estas experiencias destacan como el éxtasis y la kenosis, formas profundas de experiencia espiritual que han sido documentadas en la conexión entre lo humano y lo divino. Y bueno, pues
visiones, apariciones y todas estas cosas nos dicen que se perciben imágenes, figuras, escenas que no son visibles para otras personas y que se interpretan como revelaciones divinas o espirituales. Pero esto es muy personal, amigos de Mundo Enigma. Esto lo tienen ustedes que descifrar, ustedes lo tienen que interpretar, porque es un mensaje para ustedes. Estas experiencias espirituales tienen un mensaje personal para cada uno de nosotros, para que sea interpretado por cada uno de nosotros. Hay alteraciones en la percepción visual, cambios en la frecuencia cardíaca y la respiración, inmovilidad temporal, y este tipo de cosas, ¿no? Ignacio de Loyola habla de estas cosas también. Aparecen también los casos de los estigmatizados, que son también cambios físicos a través de experiencias místicas, aparición de marcas o heridas en el cuerpo de una persona que se asemejan a las heridas de Cristo crucificado. Estas pueden aparecer de manera espontánea y sin causa física aparente. Fenómenos asociados: sangrado inexplicable, dolor en las áreas afectadas, cicatrización lenta o recurrente, y la levitación que ya les habíamos dicho de este asunto de que mucha gente, bueno, no mucha gente, alguno que otro había ya volado, habían ya vencido a la gravedad a través de una conexión espiritual con algo superior. Aquí se me ocurre, fíjense cómo se habla de que las naves que aparecen por ahí o que han aparecido de supuestos visitantes extraterrestres vencen a la ley de la gravedad. ¿No tendrán estos seres una conexión mayor con el mundo espiritual? Es solamente una pregunta y una duda que me surge en esta plática, en este momento, pero bueno, habrá quien lo sepa, habrá quien no, habrá quien diga que sí, habrá quien diga que no, pero esos son los hechos, son las circunstancias y son las que pongo a su consideración. Dicen algunos que les han aparecido luces brillantes, auras luminosas alrededor de las personas, de los objetos o de los lugares sagrados, percepción de luces sin ninguna fuente visible, cambio en la iluminación ambiental, posibles efectos en la vista de aquellos que son los observadores, cuerpos de personas santas o místicas que no se descomponen después de la muerte. Han sacado gente que su cuerpo no se había corrompido después de un buen tiempo de estar enterrados, que permanecen en un estado de preservación inexplicable, ausencias de descomposición, mantenimiento de la flexibilidad y apariencia de los cuerpos, a veces acompañados hasta por fragancias agradables, lluvia de flores o perfumes, aparición inexplicable de aromas agradables en lugares de oración o durante eventos místicos, presencia de flores que no tienen una fuente visible, sanaciones físicas que ocurren de manera inesperada y sin explicación médica, a menudo atribuidas a la intervención de los mundos superiores de personajes o entes divinos, recuperación rápida de enfermedades, desaparición de síntomas crónicos, en fin, mejoras en el bienestar general. Y este es uno de los indicadores de que se ha sufrido una experiencia espiritual, cuando vienen mejoras en el bienestar en general de la persona que ha recibido o que ha sufrido o vivido una experiencia mística. Y bueno, amigos de Mundo Enigma, hasta aquí llegamos el día de hoy en esta transmisión de miércoles de Mundo Enigma, agradeciendo la producción y los controles a Daniel Torres, Danny Boy, esta mañana, y nos despedimos invitándolos a que, si les ha gustado este programa, compartan la transmisión o nos visiten también nuestros canales espejo en YouTube, Mundo Enigma, en Instagram, Tu Mundo Enigma, en iVoox y Spotify, con estos y otros contenidos de nuestros podcasts. Bueno, amigos, sin más, nos vemos la próxima semana en una emisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí a través de Radio Nesa, la radio multicultural. Dale like, Radio Nesa Oficial, en Facebook. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del gobierno municipal de Nezahualcóyotl.